Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para esta liturgia de la palabra para este 4 de enero. Seguimos este recorrido por la Navidad en la que ya se nos aproxima la manifestación en lo que conocemos nosotros como los Reyes Magos, esa manifestación universal, el Dios con nosotros es el Dios para todos. Será un poco el mensaje central para la Epifanía, para esta revelación universal de Cristo representada en estos magos de Oriente, ¿no? Que representan un poco este, esta, este encuentro de Jesús y su mensaje con una humanidad en la que se identifica plenamente la necesidad de una salvación. Hoy tenemos bien interesante también dentro de este, dentro de este camino que venimos haciendo, eh, la primera carta de Juan continúa acompañándonos y hemos visto que se nos habla que en el nacimiento de Jesús, en el Hijo, hemos sido hechos hijos de Dios y hemos, por lo tanto, constituirnos en hermanos entre nosotros, ¿no? Pero hoy hace una referencia especial. Dice que nadie nos engañe, dice la palabra. Quien obra la justicia es justo como el justo. Dice, quien comete pecado, y lo dice de una manera abierta, es del diablo, pues el diablo peca desde el principio, ¿no? Esto es bien interesante. Cuando nos constituimos en hijos de Dios, nos convertimos a su justicia. Y nos dice claramente, quien obra el mal, quien obra la injusticia, no está en comunión con Dios, no está en unidad con Él, está satisfaciendo su propio orgullo, su propio egoísmo, su propia soberbia, y pasa absolutamente por encima de todo y de todos. De hecho, aparece la figura del diablo, ese diablo que significa el maligno también entendido desde ahí, pero ese diablo que significa aquel que divide. Yo creo que entendemos un poco más este mensaje si nos remitimos a esa primera escena en el paraíso, la caída, ¿no? Cuando aparece la serpiente como la que seduce, como la que tienta, como la que eh, con un dulce, con un dulce especial hace creer a la criatura que puede hacerlo absolutamente todo. O sea, siembra la soberbia en el corazón, siembra el deseo de ser como Dios. De hecho, es lo que dice, ¿no? Cuando dicen ellos, ¿qué fue lo que pasó? Pregunta Dios a Adán. No, es que la mujer que me diste como compañera me hizo caer, división. Y luego pregunta a la mujer, todos se disculpan, todos tratan de sacar una excusa. Y la mujer que dice, no, la serpiente me engañó, el tentador me engañó. Entonces, por eso dice que nadie los engañe, porque entonces el mayor engaño es la falsa humildad, la falsa fe, la falsa, todo lo que tiene que ver, en definitiva, con todo aquello que desvanece el amor, el respeto de unos por otros, la fraternidad, ¿no? Todo aquello que me lleva a pasar por encima de los demás a toda costa, ya lo decíamos. Entonces decimos que todo aquello que me lleva a dividirme, a estar enemistado conmigo, con los demás, a querer romper la fraternidad conmigo mismo y con los demás, a eso perfectamente lo podemos llamar diablo. Es bien interesante esto. Yo en algunas ocasiones, cuando tengo la oportunidad de compartir con parejas, yo les digo, miren, una de las formas en las que podemos detectar si el maligno o el diablo está metido en nuestra relación, en nuestro hogar,
sin lugar a dudas, y mejor dicho, no lo pongan ni en la más mínima duda cuando hay división, cuando hay enfrentamientos, cuando hay fracturas de la confianza, cuando se rompe el diálogo, cuando se rompe la comunión, podemos decir, aquí entró el diablo, o sea, entró el que divide, entró el que me lleva a ejecutar la injusticia dentro de mi corazón y luego hacerla en mi conducta, pasando por encima de todos. Esta primera lectura de San Juan, pues nos invita a esto. Jesús nace para nuestra salvación, Dios con nosotros, nos hace hijos en el Hijo, nos hace hermanos entre nosotros, pero nos advierte hoy mucho cuidado que cuando entra el diablo, o sea, cuando entra la división, cuando entra el engaño, cuando entra la soberbia, la prepotencia y todo esto, pues entonces comenzamos a experimentar, a creernos dioses y por lo tanto a decidir absolutamente todo por cuenta propia sin ningún tipo de límite, ¿no? Luego viene, luego viene pues este evangelio, ¿no? Este evangelio que viene a, a recordarnos, tal y como los discípulos de Juan el Bautista del Evangelio, los cristianos somos llamados a seguir a Cristo. Y es bien interesante lo que propone la palabra ahí. Seguir, seguir a Jesús es ver, experimentar, estar con, vivir con Jesús, conocer su voz, imitar su estilo de vida y dar testimonio ante todos. Yo creo que esta sería como la idea central de este evangelio que nos dice cuando dice, ¿dónde vives? La respuesta del Señor es, vengan y vean. Fueron, vieron, le conocieron inmediatamente, ese encuentro, ese haber visto, ese vengan y vean, hizo que precisamente Felipe fuera donde su hermano a decirle, hemos encontrado el Mesías, y allí va a ser como ese primer encuentro de Pedro con el Señor. Ese vengan y vean ha debido ser para nosotros, pues la experiencia de la Navidad, ¿no? Si la estamos celebrando bien, por supuesto. Salimos de ellas, de esta experiencia de la Navidad, más convencidos de que vale la pena ser seguidores y apóstoles de Jesús, o sea, anunciadores. Nos hemos acercado a Jesús para verle, para conocerle, para amarle más. ¿Y cómo nos acercamos a Él? Cuando nos acercamos a la palabra. Tenemos dentro una buena noticia para comunicar, la transmitiremos a otros como Andrés a su hermano Pedro. Es bien interesante. Miren, tengamos presente la Eucaristía que celebramos diariamente con una humilde conciencia nos hace reconocer permanentemente algo que nunca debemos olvidar, que somos pecadores, que somos frágiles, que somos débiles, que necesitamos de la misericordia del Señor. Al inicio de la misa, recuerden, decimos a veces la hermosa oración penitencial, yo confieso, y luego decimos en un acto de reconocimiento humilde y sencillo, por mi culpa, por mi gran culpa. Reconocemos y sentimos dolor por el pecado, por el mal que a veces cometemos. Reconocemos que somos débiles, pero al mismo tiempo también le pedimos a Dios su ayuda y su perdón. Luego también esto lo hacemos permanentemente y no sé qué conciencia tengamos de ello en el Padre nuestro todos los días. Mas líbranos del mal, perdona nuestras ofensas, que puede significar también
líbranos del maligno, que puede significar más concretamente, líbranos de la división interior, de esa que nos enemista con nosotros mismos, de esa que nos hace volver enemigos entre nosotros, rompiendo la fraternidad, la vida de familia, la ¿no? Y somos invitados a la comunión asegurándonos que el Señor, que se ha querido hacer alimento en ese pan y en ese vino, ese que se da por mí, es el que quita el pecado del mundo. Es lo que decimos, fíjense ustedes en la Eucaristía. Este es el Cordero de Dios cuando lo levantamos en las manos y ahí es donde nosotros debemos contemplarlo. Él es el Cordero, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros alimentarnos, diría San Agustín, de ese manjar bajado del cielo. Pidámosle pues al Señor que nos permita siempre y todos los días estar viviendo en la comunión, que nos permita descubrirnos a todos como hermanos dentro del proyecto de Jesús, que es el proyecto de la entrega generosa, que es el proyecto de la amistad, que es el proyecto de la comunión de vida. Pidámosle al Señor que nos ayude también a librarnos del maligno, a librarnos de todo aquello que fractura la unidad en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.